público de la Feria del Libro 2020. Vamos a presentar este libro que surge para conmemorar el centenario de la aureolización pontificia de San Nicolás de Bari. Este libro, que es producto de la Comisión Histórica Diocesana, apoyada y formada por el señor Obispo de La Rioja, y de la legislatura de la provincia, a través de su vicegobernadora, la doctora Florencia López. Cuando se comenzó a diseñar y a planear el presente libro que estamos presentando, una de las inquietudes que surgió automáticamente fue conocer cuál era el contexto físico sobre el cual se va a desarrollar este magno evento del año 1920. Es decir, cuál era, o empezar a conocer o reconstruir cómo era la ciudad de La Rioja hacia 1920, o sea, a principios de siglo, en donde nos encontramos con una ciudad más bien tirando a un pueblo, con abundancia de árboles, con muchos canales o acequias de riego, y una ciudad que era bastante acotada, no más allá de las 4 o 5 cuadras alrededor de las dos plazas, la Plaza Vieja y la Plaza Nueva. Es una ciudad que se caracterizaba por tener entre su parte urbana, o sea, su núcleo urbano, y su parte ruro-urbano, que se le dice, o parte ya casi rural, no más allá de los 11.000 habitantes. Por ejemplo, crónicas de la época o datos de la época marcados en distintas biografías o en distintos documentos nos dan que, por ejemplo, el barrio de la Ermita, hoy lo conocemos como barrio Cementerio, el barrio Hospital, todo eso, era una zona dedicada exclusivamente a la producción de vinos caseros, que diríamos hoy, vinos locales, vinos comunes. La zona del barrio de Pango era toda una zona dedicada a las huertas, a las frutas y a las verduras, lo mismo que Vargas y Cochangasta. Es una ciudad chica y ahí donde viene y salta lo impresionante, ¿no? El evento de 1920 que estamos caracterizando en sus 100 años va a tener, según los diarios de la época locales y nacionales, una presencia de más de 20.000 fieles, es decir, duplicó la población de la ciudad de La Rioja para la misma época. Yo creo que este título que le pusimos un contexto duro, un contexto muy complicado económicamente, y un evento de esperanza es lo que nos marcaría justamente el palpitar de esa ciudad de los años 1920, es decir, principios del siglo XX. El capítulo 3 de este libro, del centenario de la aureolización pontificia de San Nicolás de Bari, vamos a abordar el perfil de Monseñor Juan Abel Bazán y Bustos, su personalidad. Juan Abel Bazán y Bustos van a nacer el 28 de agosto de 1867 en Tama, hijo predilecto de esa ciudad y de nuestra provincia. Ya desde muy joven va a tener la aspiración religiosa, va a mostrar desde muy joven una faceta intelectual muy importante, con condiciones, una faceta moral también que lo impulsa a seguir el camino de la religión. Fray Mamerto Esquiu va a ver sus condiciones intelectuales y va a decidir enviarlo a estudiar a Roma. Y va a continuar sus estudios sacerdotales en el Colegio Pío Latino y luego en la Universidad Gregoriana. Va a volver a la Argentina y va a seguir su camino sacerdotal en Córdoba, en el seminario de Loreto, y luego se va a convertir en vicario foráneo de La Rioja. Y aquí él va a tener dos preocupaciones: reconstruir la iglesia matriz, destruida por el terremoto de 1894, y va luego a convertirse en obispo de la ciudad de Paraná, de la catedral en Paraná, el 8 de mayo de 1910. En 1912 va a aparecer nuevamente acá en La Rioja para inaugurar la iglesia matriz, junto con el obispo Zenón Bustos. Y también, bueno, en su faceta de escritor humanista es esta faceta de haber escrito varios libros, de ser un gran orador, una faceta también de preocuparse por los pobres, por los humildes, por los trabajadores. Y el 25 de abril de 1926 va a fallecer.
Bueno, brevemente el capítulo desarrolla esta faceta de la personalidad de Juan Abel Bazán y Bustos. Dos aspectos fundamentales sobre la figura de San Nicolás era necesario tener en cuenta para este trabajo. Primero, quién fue San Nicolás, sus aspectos personales y cómo tras su muerte va a llegar a convertirse en uno de los santos cuya devoción se ha extendido por todo el mundo. El acontecimiento que va a dar este punto de inicio a la devoción que hoy nosotros vivimos con San Nicolás se va a originar a partir de 1894 con un terremoto que va a generar dos necesidades. La primera, la reconstrucción de las ciudades, reconstrucción de todos sus templos y principalmente el templo matriz, hoy conocido como la catedral, y después ubicar a San Nicolás como titular de esta iglesia matriz catedral. El trabajo de Juan Abel Bazán y Bustos como el arquitecto de esta devoción actual es fundamental, porque no solo luchó para que San Nicolás llegara a ser el patrono tutelar de todo el territorio y que fuera el titular de esta iglesia matriz, sino que va a ir más allá, va a poner su vista en Roma y va a pedir en 1907 al Papa Pío X una gracia especialísima, la coronación. Esta coronación que en aquel momento le va a ser negada porque no correspondía y es parte de la historia, porque este gesto estaba dedicado a María y a Jesús, y por lo tanto va a modificar su intención y transformarlo en una aureolización. Esto significa la donación de una aureola de oro para ser colocada en la cabeza de San Nicolás en nombre del Papa. Y este acto va a tener su concreción el 29 de junio de 1920. Aquí, muy cerca, en el centro, en la actual Plaza Juan Facundo Quiroga. Este acontecimiento histórico que hoy cumple su centenario tiene que ser para nosotros un motor que nos haga revivir, que nos haga reanudar esta relación tan hermosa que nosotros tenemos con nuestro santo patrono, y que sea Él en estos momentos tan difíciles que vive nuestra provincia, nuestro país, el mundo, quien nos lleve de la mano a una verdadera y por fin cercana comunión con Cristo. Un aspecto central del marco del centenario de la aureolización de la imagen de San Nicolás de Bari en la provincia de La Rioja lo constituye sin lugar a duda el concepto de religiosidad popular. Precisamente este concepto de religiosidad popular queda de manifiesto en un intercambio de cartas entre Monseñor Abel Bazán y Bustos y Monseñor Zenón Busto y Ferreira. En esta ocasión, el obispo de Córdoba, de la cual La Rioja dependía como jurisdicción eclesiástica, le solicitaba que a los fines de hacer crecer la devoción de San Nicolás en La Rioja, el obispo futuro de Paraná, Monseñor Abel Bazán y Bustos, debía preparar una novena del santo y hacer crecer paulatinamente esta devoción en todo el territorio provincial. Sin embargo, la respuesta de Monseñor Abel Bazán y Bustos a esa invitación del obispo de Córdoba fue contundente, pues le decía al obispo que esa devoción le fue entregada del pueblo hacia el vicario foráneo. Es decir, Monseñor Abel Bazán y Bustos hizo crecer su devoción a San Nicolás a causa de la devoción que ya estaba marcada en el pueblo de la provincia de La Rioja. Y en ellos queda muy plausible la cuestión de la religiosidad popular. Para ello, prestemos atención a la carta pastoral de Monseñor Froilán Ferreira Reinafé, que le llama a ese acontecimiento coronación, pues de esta manera las familias, de generación en generación, iban traspasando ese sentimiento y esa manera de vivir aquella fiesta de 1920. En este sentido, el centenario celebrado el 29 de junio de 2020, Monseñor Dante Braida, con su carta pastoral, nos invita a vivir la santidad de un modo diferente, pero asociado a esa continuidad histórica de la religiosidad popular como un signo particular de la fe del pueblo riojano. Bueno, estamos transitando este centenario de la aurelización de la imagen de San Nicolás aquí en La Rioja. Bueno, este libro que estamos presentando viene a ser un compendio
de todo lo que se ha vivido como comunidad riojana a lo largo de los años, y sobre todo un llamado a vivir este acontecimiento en la actualidad. En primer lugar, lo que buscamos es destacar lo que fue la figura de San Nicolás, su vida allí en el lugar donde nació, la familia que lo educó, la iglesia que lo ayudó a crecer en la fe, y una vocación que fue madurando en esa iglesia, en un vínculo fuerte con Dios que lo llevó a vivir lo esencial del cristianismo, un amor que lo llevó a despojarse de sus bienes y a brindarse generosamente a los demás. Después con la tarea de pastor en una época difícil, primero con mucha persecución, luego una época de paz, pero también enfrentando distintas problemáticas, sobre todo en el ámbito de lo doctrinal dentro de la iglesia, ¿no? Y este santo, ni bien fallece, ya suscita mucha devoción, muchos lo invocaban para pedir su intercesión, de tal modo que su devoción, el cariño hacia él, enseguida se expandió por la iglesia en Europa, y ya en el tiempo de la llegada de los evangelizadores a América Latina, también ya es conocido muy prontamente, ¿no? Aquí en La Rioja eso ha aprendido mucho, se nota un amor muy grande, un lazo profundo entre el pueblo y este santo, que, Monseñor Bazán y Busto buscó resaltar la imagen de este santo para que siga siendo como un norte que nos acompañe en nuestro propio camino de santidad. Cada 25 años esta celebración de aquel acontecimiento fue tomando distintas características de acuerdo al momento histórico que se vivía. Bueno, este centenario nos toca, yo diría, con dos características, ¿no? Por un lado, esta pandemia inesperada que pone de manifiesto muchas realidades y carencias y debilidades de nuestro mundo, y por otro lado la presencia de un Papa argentino, ¿no? Oriundo de nuestra tierra, con el cual nos sentimos muy identificados, y que él mismo nos llama a vivir fuertemente nuestra vocación a la santidad en este tiempo, ¿no? Por eso toda la realidad que queda de manifiesto por la pandemia tenemos que abrazarla, reconocerla, esta gran inequidad que hay en el mundo, también esta realidad de la iglesia, quizás que nos hemos quedado un poco en esta chispa o este ardor misionero. Entonces Francisco nos anima a que cada bautizado ocupe su lugar en la iglesia y lleve adelante la vocación para la cual fue creado, y a la vez también que cada bautizado ocupe su lugar en la sociedad para que sea un factor de transformación y de renovación. La santidad no es otra cosa que esto, ¿no? Vivir un vínculo fuerte con Dios y guiados y dejándonos llevar por Él, vivir nuestro compromiso en las realidades de todos los días desde el amor y buscando el bien común. Por eso queremos que este libro sea un aliento para que nosotros asumamos hoy el llamado que Dios nos hace a una vida santa, ¿no? San Nicolás es nuestro gran intercesor, a él acudimos en muchas circunstancias de la vida, y qué bueno que podamos pedirle la intercesión para que seamos fieles a aquello para lo cual Dios nos ha creado. Creo que también es de destacar que en esta tierra nicolasiana han brotado 4 mártires, ¿no? 4 hermanos nuestros que nos dan un testimonio claro de que la fe se puede vivir en nuestra tierra y puede ser vivida hasta las últimas consecuencias, ¿no? En un servicio que los llevó hasta dar la vida. Por eso los invito a leer el libro, pero sobre todo a profundizar en este vínculo tan lindo y tierno con San Nicolás, que nos lleve a vivir nuestra hora en la historia.